Hola, he decidido continuar con la lista de videos pendientes. Esta es la segunda parte de esta serie de videos sobre cómo analizar estados de ánimo, sentimientos, emociones y todo lo que tiene que ver con la parte emocional en un debate tanto VP como World Schools. En la primera parte, el video que también está disponible, un poco que mostré la importancia de analizar las emociones como factores, construcciones, dimensiones sociales, ¿no? Y todo lo que eso implica en cuanto a qué emociones son legítimas, cuáles no, en qué escenarios, cómo las emociones pueden patologizarse, jerarquizarse, y también cómo se adscriben a ciertos grupos, objetos, símbolos, se pegan, circulan, etcétera. El día de hoy voy a hacer algo un poco más práctico, voy a mostrar dos slides que básicamente se interesan por algunos ejemplos de cómo caracterizar o construir un análisis emocional en debate. Y creo que esto parte dentro de la lógica común que tenemos en la mayoría de argumentos en debate competitivo, que buscan mostrar la probabilidad de cierta acción a partir de qué tan dispuestas están las personas, ciertas personas, a comportarse de cierta manera. Y comúnmente, como lo hemos visto en varios talleres y como es la regla general, lo hacemos a partir de análisis de incentivo y capacidad, pero podemos ir un poco más allá y podemos profundizar en la psicología, en el estado de ánimo, en la situación emocional de un actor en concreto en el debate. Y aquí algunos ejemplos de cómo podemos construir un análisis estructural, ¿no? De una emoción. Esto quiere decir que nuestro análisis no suena circunstancial, suena a una reacción o suena a una disposición emocional que puede ser muy común en varias personas, ¿no? Esa es la idea con este tipo de análisis, ¿no? Que puede aplicar para varias personas en varios contextos. Y para eso creo que la clave es pensar en qué implica cierta emoción y qué dice esa emoción sobre la persona que la siente en un momento determinado, ¿no? Por ejemplo, la nostalgia, que es una emoción que está muy vinculada, por ejemplo, a debates políticos, ¿no? La nostalgia por el pasado, por ejemplo, ¿no? Que promueven algunos partidos conservadores, eh, a la nostalgia por una relación que se ha acabado, por el duelo, etcétera. Creo que se puede caracterizar como el apego que existe ante ciertos estímulos, fenómenos y experiencias del pasado. Entonces siempre es bueno, si parte de mi análisis va a incluir cierta emoción fuerte o cierta emoción que va a guiar, o cierto estado que va a guiar la acción, vale la pena preguntarnos qué implica y qué hace esa emoción en las personas. Y la relación entre emoción y pensamiento, ¿no? Ambas cosas están totalmente vinculadas, separarlas suena un poco absurdo, y en el análisis, en debate, suelen estar, como les digo, muy estrechamente cercanas, ¿no? Por eso yo puedo explicar, por ejemplo, que ante este apego a que existe por estímulos, fenómenos y experiencias del pasado, se generan tres fenómenos distintos, ¿no? Entonces aquí explico qué es lo que hace una emoción, no solo por qué surge, sino también qué es lo que hace. Y es importante siempre dejarlo claro en una ronda. Por ejemplo, la nostalgia idealiza el pasado, ¿no? Yo veo el pasado como mejor que el presente, pero además como mejor de lo que en verdad fue. A la vez, esta idealización del pasado se contrapone con un presente que es peor, lo cual genera un rechazo o tensión ante este. Y todo esto promueve también una incertidumbre al futuro. Las cosas seguirán igual de mal que en el presente o mejorarán como era en el pasado. Y esto siempre es importante que lo ilustremos, ¿no? ¿Cómo se ve esto en la realidad? Yo puedo decir, mira, esto se ve como, por ejemplo, partidos que quieren volver a la ley y el orden del pasado o a la familia tradicional, etcétera, frente a un mundo mucho más caótico, libertario, libertino, que etcétera, el término que usen actual. Y esto genera miedo, ¿no? E incertidumbre. ¿Qué viene ahora para la sociedad en concreto, esta sociedad en concreto? ¿El retorno a estos valores tradicionales y todo lo que esto implica? ¿O mantener estos problemas del presente? ¿No? Algo parecido, por ejemplo, con la ansiedad, con las ansias, ¿no? Que es una emoción que creo que sirve mucho para impactar en debate, ¿no? Varias cosas, desde, no sé, una crisis económica hasta una afectación de salud, etcétera, genera ansiedad en las personas, ¿no? Y creo que es fácil explicar que la ansiedad, por ejemplo, es un tipo de tortura, dado que es generar un malestar emocional no permanente, pero constante y muy intenso, ¿no? La ansiedad es una emoción que como una suerte de estado de alarma que se prende
la quieres apagar, ¿no? Entonces uno puede explicar, mira, la ansiedad es esta sensación de incertidumbre y sobre todo ambivalencia, ¿no? Todo puede pasar a la vez ante algunas situaciones que están irresolutas, que no tienen resolución, o ante expectativas inconclusas, ¿no? Entonces, aquí otra vez, caracterizamos qué implica esta emoción, qué hace esta emoción. Bueno, motiva la incomodidad en la rutina, o sea, tu rutina básicamente cambia a partir de vivir con ansiedad, pero además pervierte o distorsiona tu manera de ver el mundo, ¿no? Cuando tienes más miedo o cuando tienes un estado de ansiedad y expectativa, puedes tomar peores decisiones, puedes ser más impulsivo, etcétera, ¿no? Y puedes explicar, en este caso, algún ejemplo, ¿no? ¿Cómo se ve la ansiedad? Por ejemplo, cuando un paciente tiene una enfermedad muy grave y no sabe si un tratamiento experimental va a funcionar, no sabe si su familia va a poder pagar las cuotas hospitalarias enormes y preferiría esa persona tomar, por ejemplo, no sé, el suicidio asistido, pero no puede y eso hace que su vida sea de ansiedad, ¿no? También, por ejemplo, se puede aplicar para la culpa, ¿no? Otro ejemplo, bueno, el miedo. Podemos decir, bueno, el miedo, por definición, por caracterización básica, siempre es relacional. Yo tengo miedo hacia algo. Entonces, esto implica una amenaza externa que probablemente es demonizada, ¿no? Es algo que me va a hacer daño. Y esto claramente es explotado tanto individual como políticamente. Y esto genera un rechazo a aquello que produce el miedo, ¿no? Uno puede decir, no necesariamente cierto, es el miedo más bien genera disciplina, ¿no? El miedo al ejército, el miedo al gobernante hace que la gente ceda, pero uno también puede decir que el miedo se explota efectivamente para generar cosas como un pánico moral, que es lo que vamos a ver en la siguiente slide, ¿no? Una vez más, ¿qué implica el miedo? ¿Cómo se define? ¿Qué es lo que hace? ¿Y cómo se ve esto? La alegría, también uno puede decir, cuando uno tiene un estado anímico positivo, eufórico, alegre, etcétera, uno también, su forma de ver el mundo cambia, ¿no? Probablemente minimizo ciertos daños o normalizo ciertos daños en comparación a lo bueno que estoy recibiendo en ese momento. Un ejemplo claro de esto es cuando uno está enamorado al inicio, en esta etapa de la luna del miel, probablemente empieza a ver de manera muy positiva a la otra persona y a minimizar sus problemas y más bien a maximizar sus cosas positivas, ¿no? Y también podemos hablar finalmente de la ira, ¿no? Y esto es bien interesante porque, una vez más, la ira también es relacional, ¿no? Y la ira se construye, importante en esta caracterización, en defensa de algo más, ¿no? O sea, yo tengo ira cuando siento que algo mío está bajo ataque, ha sido dañado y quiero protegerlo. Muchas veces la ira es la capacidad de indignación y respuesta ante un estímulo negativo o amenazante, ¿no? Entonces también es relacional y por lo tanto también genera esta división, ¿no? Entre ellos y nosotros y esto puede generar malos comportamientos o normalizar acciones impulsivas, ¿no? Entonces, una vez más, este es un poco el canvas, ¿no? El paso a paso a seguir para construir un análisis emocional en debate. Obviamente, no es que en todos los debates me voy a parar y voy a explicar, panel, ¿qué es el miedo? O qué es la nostalgia? No tiene sentido. Pero si hay alguna parte de esta caracterización que va a ayudar en el debate, esto es importante, sobre todo por el grado, ¿no? Porque todo el mundo puede sentir miedo, alegría, ira, ansias, nostalgia, etc. La pregunta es, ¿en qué actor en concreto esta emoción es lo suficientemente intensa y constante para generar cierto impacto? Entonces, tu guerra de prueba no es probar que alguien va a sentir esto o definir cómo siempre sea esto en las personas. No, es pensar en el actor en concreto en el que vas a impactar tu argumento, cómo va a ser este proceso emocional y describirlo si es que eso va a enriquecer tu análisis, ¿no? A veces no es necesario, a veces sí lo es, no hay una fórmula para saber, es un tema de poder jugar y también me da en sentido común, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, mira, el aumento de la migración ha generado la ira de los locales. Entiendo cómo esto puede ser medianamente cierto, pero eso no parece ser la única posible reacción. O sea, es muy probable que mucha gente ante los migrantes más bien esté feliz, esté de acuerdo o sea neutro. ¿Por qué ira necesariamente? ¿A quiénes? ¿Y de qué manera? ¿Y cómo se manifiestan? Entonces, falta un link para caracterizar esta reacción entre migrantes e ira. Por lo tanto, no deberíamos cerrarnos a este análisis. Entonces, depende mucho, otra vez, de la premisa que estamos presentando. ¿Ok? Y esto va a ser importante ahora que veamos algunos ejemplos de cómo construimos emociones sociales o algunas explicaciones, digamos, que juegan con la psicología social y que una vez más sirven para probar este análisis de incentivo y capacidad, el análisis de probabilidad en la mayoría de debates. Aquí hay cuatro ejemplos interesantes, ¿no? Y aquí lo interesante y lo que
invito a que vean y que noten es que ese tipo de análisis, una vez más, emocional, psicológico, digan el nombre que quieran, aplica para un montón de debates, aplica para un montón de procesos sociales, ¿ok? Y a veces, una vez más, hacemos el análisis social o el análisis en un debate de incentivo y capacidad de una manera muy racional, ¿no? La gente asume este costo de oportunidad, la gente asume un trade-off, la gente evalúa ciertos cambios y toma decisiones a partir de un incentivo de maximizar beneficios y reducir perjuicios. Y todo eso es verdad. Pero creo que las decisiones humanas son mucho más complejas y creo que podemos enriquecer nuestro análisis cuando la emoción y el debate se lo requieran con este tipo de explicaciones. Entonces, la primera y la más intuitiva es la idea de la mentalidad de rebaño que puede llevar una mob mentality, ¿no? Básicamente, cuando cierta emoción es muy intensa, socialmente compartida y además se genera una potencial cámara de eco, ¿no? Es decir, donde la gente valida activamente las opiniones de otros, bueno, esto genera rechazo a otras personas, por ejemplo, sobre todo aquellos que cuestionan esta premisa, ¿no? Todos en una comunidad creemos en cierta premisa, estamos atados hacia ella cultural, identitaria, emocional, socialmente, y por lo tanto, aquel que cuestiona esa premisa es una amenaza. Y eso genera un rechazo, ¿no? Y por eso es un mob mentality, ¿no? Porque es una mentalidad de la mob, de la masa, de la mafia, ¿no? Como todos contra uno, está todos como un rebaño, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es algo muy común que promueven las redes sociales, ¿no? Este análisis es muy fácil de hacer y es muy cierto, lamentablemente, que por la manera en que están hechas las redes sociales, a partir de los algoritmos, preselección de información, especialización, contenido digerido para cada uno, comunidades cerradas, anonimato y todo esto a la vez, se generan grupos cada vez más eh, herméticos, ¿no? Cerrados. Y esto más bien genera, por ejemplo, el rechazo a ciertas identidades que amenazan la identidad del grupo mayoritario, por ejemplo, migrantes. Entonces, yo digo, no estoy de acuerdo con las políticas antimigratorias, los migrantes son muy buenos y en un entorno, por ejemplo, de mucha tensión y discursos antimigratorios, como, no sé, un estado altamente republicano o gente, un grupo MAGA, va a haber un enorme rechazo, ¿no? Y también es uno, una vez más, centrar el momento. Si, no sé, imagínense que una persona de nacionalidad no estadounidense es culpable de un crimen en Estados Unidos y una persona pone en X un tuit donde dice, oye, aunque esto sea cierto, no hay que juzgar a todas las personas de este país solamente porque uno ha hecho algo así de mal. Va a haber probablemente una reacción de mob mentality contra esa persona, ¿no? Entonces, una muy buena explicación, ¿no? Para entender, por ejemplo, cómo se generan la cancelación, la censura y la vulneración en espacios presenciales, pero también, sobre todo, en entornos digitales. Un segundo ejemplo o explicación interesante es el pánico moral, ¿no? La idea de que Am, esto es algo bien interesante y es cuando hay un pánico colectivo que una sociedad tiene en concreto. Una vez más, el miedo, al ser relacional, construye un objeto al que debemos temerle. Y este objeto, cuando se vuelve un problema social, ¿no? Y sobre todo tiene un origen moral, tiene un origen en un comportamiento que es inmoral y rechazado como sociedad, esto genera una reacción social fuerte. Y muchas veces una reacción que se vincula con una lógica moral, ¿no? ¿Cómo me defiendo de esta amenaza? ¿Cómo nos unimos? ¿Qué reglas, qué leyes, qué sistema imponemos en contra de esto que me genera miedo? Un ejemplo de esto, más allá del que estaba aquí, es el del SIDA, por ejemplo, que por mucho tiempo fue considerado un pánico moral, porque todo el mundo tenía miedo de contagiarse. Y el contagio del SIDA estaba asociado a cosas como, por ejemplo, personas promiscuas, personas de la comunidad queer, LGTQIA+, ciertas personas con un estilo de vida, digamos, no de la familia tradicional. Entonces, una vez más, el miedo al contagio biológico venía vinculado con un miedo al comportamiento asocial, inmoral, problemático, ¿no? Y se demonizaban, obviamente, las personas con SIDA. La derecha evangélica estadounidense, por ejemplo, decía, bueno, les tocó por pecadores. Entonces, también genera este rechazo fuerte, ¿no? Por ejemplo, también en Lima pasó durante un tiempo muy tumultuoso para la capital en los 80, en que había crisis económica masiva, había violencia por grupos subversivos terroristas y respuesta estatal, y además había paros, ¿no? Huelgas en la ciudad.
empezó a surgir esta idea del sacaojos, ¿no? Este gringo, este hombre norteamericano, estadounidense, blanco, que disfrazado de médico, que iba a sacarle los ojos de los niños, ¿no? Una forma de canalizar y darle sentido a nivel simbólico a la crisis social que estaba pasando el Perú en ese momento, a la desconfianza ante el extranjero, ante lo desconocido, ¿no? Hay un pánico moral interesante. Aquí también, uno que no he puesto aquí, pero que es transversal, sobre todo a estos que estamos viendo, es la idea del eh, estigma, ¿no? Esta marca que lleva a alguien por cierta característica, ¿no? Puede ser una persona con una enfermedad, con un mal comportamiento, y es muy común en una emociones sobre esta cámara se opone o apoya o lamenta el estigma contra algo. Y aquí lo importante es que el estigma no solamente es un rechazo individual, es un rechazo social. Es decir, es una emoción socialmente compartida, construida y circulada que hace que aquel que porta el estigma pueda ser rechazado, separado, deba ser castigado, deba ser transformado, deba ser limpiado, deba ser purgado, sea legítimo, digamos, rechazarlo, y además viene asociado con otras creencias negativas, ¿no? Como decíamos, la persona con VIH positiva tiene todas estas cosas negativas a nivel moral, a nivel social, más allá de su condición médica. Entonces se genera una identidad estigmatizada, ¿no? Entonces ahí entra mucho tanto el pánico moral como la mob mentality. Un par de ejemplos más desde el lado positivo, ¿no? O para ver cómo unas emociones sociales generan cambios sociales y políticos. Tengo, por ejemplo, el análisis de la esperanza política, ¿no? Y eso es algo que es muy interesante y es algo que también está bien documentado, hay varios papers que hablan de esto. Y es la idea de cómo a partir de cierto cambio social, el optimismo en una nación puede ser muy alto, ¿no? Por ejemplo, en un periodo de posconflicto, de cambio de gobierno, independencia, como toda la gente empieza a sentir por momentos una esperanza colectiva y una algarabía unida en la que pueden pasar varias cosas, buenas o malas, ¿no? Malas, por ejemplo, eso puede hacer que la gente sea mucho más tolerante con los nuevos gobernantes y les permitan, por ejemplo, no sé, consolidar el poder, atornillarse en el gobierno, corrupción, pero también les permite creer en un cambio, salir a marchar, entonces es una emoción que es muy poderosa y que viene vinculada una vez más a qué implica la alegría en la vida de las personas y en la forma en que ven el mundo, ¿no? Entonces lo que vimos en la primera slide aplica también para aquí. Un ejemplo interesante de esto es como en el 88, en el plebiscito que buscaba deponer a Augusto Pinochet, ¿no? El dictador en Chile, el no a Pinochet, que ganó, gracias al cielo, se impuso con una estrategia muy basada en la felicidad, ¿no? Chile, la alegría ya viene, colores pomposos, música, humor, gags rápidos, como la película No, la Rain lo muestra bien. Otro ejemplo, por ejemplo, igual, ¿no? En la segunda vuelta entre Lula da Silva y Bolsonaro, otra vez un gobierno medio autoritario, fascistoide, que recibe un mensaje contrario de la esperanza, ¿no? La canción Lula la y un montón de cosas que mis amigos en Brasil me mostraron. Entonces, ahí hay otro ejemplo de la esperanza política. Y un último ejemplo que les quería mostrar es, otra vez, cómo hay una emoción que se empieza a construir socialmente y que genera un cambio social interesante, ¿no? Que es, por ejemplo, el desahogo, ¿no? Como muchas veces, ante las presiones sociales, morales, económicas, emocionales, de todo tipo, la gente busca espacios colectivos de desahogo, ¿no? Y eso es importante porque eso no se da a nivel consciente totalmente, no es como que todos coordinamos y decimos, ajá, vamos hoy día a desahogarnos a tal lugar. No, sino que es un proceso que entre el incentivo, estímulo individual y los discursos y narrativas sociales generan esta movida, ¿no? Por ejemplo, los carnavales se considera el mundo al revés, porque es el momento en el que la moral cambia, hay más flexibilidad, menos rigidez, el pobre se burla del rico, el migrante se burla del local, podemos usar la sátira, la caricatura, podemos dejar a nosotros ciertas pasiones, ¿no? El mundo al revés. Eh, o por ejemplo, algo bien interesante que está documentado es que cuando acabó la dictadura franquista en España, hubo un aumento del consumo de drogas duras en ciertas poblaciones, por ejemplo, en las mujeres jóvenes, ¿no? Por ejemplo, la heroína. Y esto puede relacionarse muy bien con el obvio sentido de mayor libertad, agencia corporal, ¿no? Y búsqueda de placer luego de años de una dictadura cercana al fascismo, al falangismo, ¿no? Fascismo con cristianismo
conservador, catolicismo de derecha fuerte. Entonces, ante esta restricción del cuerpo, sobre todo femenino, se buscó una forma de desahogo social y uno de los efectos que esto generó a nivel social en España fue el aumento del consumo de heroína. Y algo parecido, por ejemplo, uno puede ver con el consumo del fentanilo en Estados Unidos, que puede vincularse a zonas empobrecidas económicamente, y una forma de desahogarse todo eso es encontrar refugio en la heroína, como un rechazo a el modo de vida capitalista, neoliberal, productivista. Bueno, aquí entonces la segunda parte, algunos ejemplos de cómo analizar emociones en debate y ya algunos mecanismos en concreto que pueden servir para varios debates de temas sociales. Volveré en un momento con la tercera parte de esto.